Cuando queráis, sí. Bien, buenos días. En primer lugar, y como siempre, agradecer vuestra presencia en esta convocatoria. El próximo día 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas. Conviene saber que esta efeméride, que se viene celebrando desde 1997, tiene esta fecha en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo en el año 1992, como un acto de brutal agresión contra la cultura. Y posiblemente ustedes recordarán la foto del violoncherista sobre los escombros de la biblioteca, que yo creo que es un símbolo muy significativo de lo que puede llegar a ser en la comunidad o en la sociedad la falta de entendimiento y la falta de razón. Me cabe señalar aquí el hecho de que el Día de la Biblioteca quiere reivindicar el espacio de las bibliotecas, el espacio físico de las bibliotecas. Yo creo que es muy importante entender que la biblioteca no es solamente un espacio donde se hace el intercambio o el préstamo de los libros, sino que se convierte en un espacio de referencia para la convivencia, para la integración y para la participación ciudadana. Estos espacios, en el caso de Extremadura, constituyen una red territorial que supera los 400 centros y que van a formar parte en la estrategia sobre la despoblación de nuestra comunidad autónoma, van a formar parte de una línea fundamental de trabajo que tiene que ver con la presencia de la cultura en el medio rural. Es fundamental para nosotros fortalecer esta red de bibliotecas y por ello trabajamos desde la Consejería de Cultura en el plan de impulso que está tratando de dar a las bibliotecas del medio rural nuevas herramientas y nuevos servicios que permitan una mejor gestión de estos centros. Indudablemente, todos pensamos en las bibliotecas en épocas de tranquilidad y de bonanza, pero yo quiero recordar aquí también a las bibliotecas en los momentos de dificultad. En esos momentos de dificultad yo creo que las bibliotecas de Extremadura y en general el conjunto de las bibliotecas de nuestro país han dado una respuesta muy importante en relación con la situación de pandemia que vivimos no hace tanto tiempo. En aquel momento hay que destacar la cantidad y calidad de servicios que se prestaron al ciudadano, fundamentalmente a través de soportes telemáticos. Programas como eBiblio, como eFilm, contribuyeron indudablemente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a no perder la conexión entre el ciudadano y la biblioteca. Por lo tanto, a mí me gustaría, aprovechando esta efeméride, destacar dos cosas en la celebración del Día de las Bibliotecas. En primer lugar, el reconocimiento a la tarea de los bibliotecarios y las bibliotecarias durante el periodo de confinamiento, que fue indudablemente el momento más duro de la pandemia. Y en segundo lugar, el esfuerzo de los profesionales para hacer de las bibliotecas un espacio seguro en el que hoy día podemos seguir disfrutando de ellas. Vamos a presentar esta mañana, y para ello me acompaña Virginia Escorbe, la directora del Plan de Fomento de la Lectura, el programa de actividades de las bibliotecas que dependen de la Dirección General de la Consejería de Cultura. Pero quiero también invitarles a que participen de toda la programación que a lo largo y ancho de Extremadura se va a celebrar en este día. La mejor manera de celebrar es acercarse a la biblioteca. Nada puede sustituir la visita a una biblioteca. El ambiente que se vive en una biblioteca no puede ser sustituido por ningún otro medio telemático. Yo creo que la mejor manera de reconocer el trabajo que han hecho, el esfuerzo que están haciendo por nosotros, es acercarse a la biblioteca. Les dejo con Virginia. Muchas gracias. Buenos días. A ver, nosotros desde el Plan de Fomento lo que hemos querido es darle, tal y como dice Paco, impulso a las bibliotecas, que la gente vea
que las bibliotecas ya no son lo que era antes, voy a por un libro, estudio, no, ahora las bibliotecas son mucho más, hay multitud de actividades y para ello multitud de actividades distintas que se pueden hacer en la biblioteca y para eso con ayuda del CEMAR vamos a llevar danza, actores, teatro a las bibliotecas. El Día de las Bibliotecas lo vamos a celebrar en Moraleja, el día 23, porque la biblioteca de Moraleja ha sido de las más dinámicas, de las que más actividades y las que más ha conseguido que el pueblo se vuelque con los libros en todo el periodo del confinamiento. Estábamos siempre pendientes de a ver qué iban a proponer y han sido un motivo de alegría para mí, porque si todas las bibliotecas contaran con profesionales como ellos, estaríamos salvados, porque han dado vida a la gente que no sabía ya qué hacer. En el caso de Moraleja vamos a llevar la obra de teatro que va a cargo de Te Apetece, de Lázaro Lazarillo, ¿vale? Vamos a celebrar el acto conmemorativo en la Casa de Cultura de Moraleja con alumnos de tercero de la ESO que verán la obra de teatro posteriormente. El pregón será leído por Pilar López Ávila y al mismo tiempo, como no todo el mundo puede acceder a la sala de cultura por el motivo del COVID, se va a llevar a los centros educativos de Moraleja unas obras de teatro, de clown, a cargo de los hermanos Sacchetti, de la Asaco Producciones. Eso al mismo tiempo que estamos viendo la obra de teatro de Lázaro Lazarillo. Después, por las tardes, en la Biblioteca de Extremadura tendrán un espectáculo flamenco conformado por el cantante Manuel Pajares, que interpretará poemas de Gabriel y Galán con motivo del centenario. Irá acompañado del guitarrista Juan Manuel Moreno y a Las Palmas irá Jesús Ortega. Eso será a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde también podremos encontrar en la Biblioteca de Cáceres un encuentro con autor. En este caso, la escritora Pilar Galán entrevistará a Eugenio Fuentes y hablarán sobre sus novelas. El día 24, en Cáceres también, tendrán a las 7 de la tarde una actuación del del Lorcan y Sara Loarga, que irán acompañados del ilustrador Fermín Solís, y será muy curioso porque mientras Lorcan y Sara van interpretando su obra, Fermín irá dibujando y los espectadores podrán ver en un proyector que está, pues eso, lo que va cantando Lorcan lo irá ilustrando Fermín Solís. Después, el 24 de octubre, en la Biblioteca Pública del Estado de Badajoz, a las 11:30 de la mañana, habrá un proyecto de narraciones internacionales de literatura rusa y africana a cargo de una asociación de Badajoz de refugiados. En este caso es un chico de Senegal y otro chico ruso que tuvieron que huir de sus países por ser homosexuales. Y después, para finalizar, en la Biblioteca Pública del Estado de Mérida, el día 24 de octubre a las 7 de la tarde, podrán disfrutar de una lectura dramatizada protagonizada por la actriz Ana Trinidad, acompañada del violinista Paco Barjola. Bien, gracias, espero que la gente pueda disfrutar de las bibliotecas. Queremos darle mucha vida, que la gente se acerque y que vea que tenemos talleres de ajedrez, cursos de inglés, cursos de creación literaria. Podemos hacer muchísimas cosas y creo que esto es una buena muestra de ello. Okay.